Hablaremos esta noche, atención, del Santo Grial. Guarda, nada menos que del Santo Grial. Atención, los del Código Da Vinci, los de la Pierre de Sion, todos esos tipos. Bueno. Allá por finales del siglo XII se divulgó la leyenda de la existencia de la reliquia más preciosa, a saber, el sagrado cáliz con el que Cristo instituyó la misa en el transcurso de la última cena. También se dice que en ese mismo cáliz, uno de sus discípulos, en realidad no era discípulo, era el amigo de Cristo, el amiguete de Cristo era José de Arimatea. Era amigo, no formaba parte del grupo de los discípulos, pero era su amigo. Y parece que fue con ese cáliz que recogió la sangre del Cristo en el Gólgota. Cuando el cuerpo de Cristo desapareció de su sepulcro, José de Arimatea fue acusado de robar cadáveres para fingir la profetizada resurrección. Y lo metieron en cana. Y dicen que estando en la cárcel, Cristo mismo se le apareció y le entregó el milagroso cáliz, que por otra parte José ya tenía con él. Pero bueno, anda a saber dónde lo había dejado. Parece un paso innecesario en la leyenda. Poco tiempo después, San Felipe, dice la leyenda, envió a 13 de sus discípulos a Inglaterra, no de los discípulos de Cristo, discípulos de él. Y se vayan a Inglaterra, les dijo. Uno de estos tipos era José de Arimatea, que aprovechó para llevar consigo el cáliz, es decir, el grial. José se estableció, junto a su familia, en Glastonbury, o en Avalon quizá, y allí fundó la primera iglesia consagrada a la Virgen. En esta iglesia quedó depositado el cáliz. Desde luego para el servicio de la misa lo usaba. Cuando José falleció, su cuñado, Bron, le sucedió en la jefatura de la comunidad. A este Bron le llamaban el rico pescador, porque con ayuda del grial había repetido el milagro de Cristo de dar de comer a una muchedumbre con 2 marrocos. Es decir, pensaban que el cáliz, entre muchas virtudes, tenía también la de proveer alimento y sustento inacabables a sus poseedores. Pasa el tiempo y aparecen los caballeros de la tabla redonda y toda la leyenda de Arturo, aparece el libro de Chrétien de Troyes que se llama Perceval, que es también una historia alrededor de Arturo, pero también alrededor del cáliz. Ahí aparece. Y una de las obsesiones de estos caballeros de la tabla redonda es la búsqueda del grial. En realidad, el milagroso cáliz se había presentado en la asamblea de los caballeros del rey Arturo, cubierto por un velo, para que ninguno de los caballeros pudiera contemplarlo directamente. Cuando la aparición se desvaneció, todos quedaron tan prendados de aquella experiencia que prometieron consagrarse a la búsqueda del precioso talismán, de manera que lo vieron como en una alucinación, como algo que no poseían realmente. Esta resolución, a saber, consagrarse todos ellos a la búsqueda del grial, entristeció a Arturo, que preveía la disolución de aquella hermandad de la tabla redonda si todos sus componentes se dispersaban en busca del grial. Hay distintos poemas donde se narran las aventuras de Lancelot, de Gawain, de Bors, Perceval, Galahad en su búsqueda del grial.
el éxito final quedaba reservado por la gracia divina a solo 3 de ellos. A Galahad, porque preservó su pureza; a Perceval, porque mantuvo su inocencia, que es más o menos lo mismo; y a Bors, porque nunca dejó de ser humilde. Las razones creo que son una repetición. Algunos dicen que Galahad se confunde con la figura de Lancelot e incluso la sustituye a partir del siglo XIII. Los otros caballeros fracasaron a causa de sus pecados. Este Grial era heredero, digo yo, de muchas tradiciones religiosas precristianas y desde luego sufrió intensas reelaboraciones en manos de poetas, principalmente el ya mencionado Chrétien de Troyes a fines del siglo XII, y de otros, el tal von Eschenbach, que era un alemán. Bien, fue enriquecido en su significado inicial, el Grial, y acabó simbolizando la unión mística con Dios. Se ha especulado también sobre la existencia de una iglesia secreta y sobre el legado iniciático que Cristo confió al apóstol Juan. El apóstol Juan era el más querido por Cristo. El que más quería no era Pedro, era Juan. Bueno, después este legado iniciático fue transmitido a los custodios del Santo Sepulcro y después dicen a los templarios. Y ahí empiezan todos. Bueno, finalmente ya en nuestros días se especula sobre la posible identificación de María Magdalena con la mujer que porta el Grial. María habría sido la esposa terrenal de Cristo. Sabido es que los judíos ortodoxos, y Cristo era uno de ellos, estaban obligados a casarse. Bueno, después de la muerte de Cristo, María Magdalena habría emigrado a Francia y habría transmitido la sangre de Cristo, sang real, es decir, santo grial, ¿no?, a ciertas dinastías. Ciertas dinastías son los merovingios. Y esta última leyenda, que estoy pasando así a trazo grueso, es la del Código da Vinci y es la del Enigma Sagrado, aquel libro acerca del priorato de Sion, que es antecesor del libro este. ¿Cómo se llama el autor del Código da Vinci? Bueno, no importa. Ahí está. La leyenda del Grial comprendía en realidad un conjunto de mitos y creencias, desde luego paganas, que venían desde la antigüedad. Y este Grial, o cáliz de Cristo, sigue adelante con la tendencia pagana a darle formas de bandeja o de copa o de caldero, aunque también algunos utilizaban la forma de una mesa o también de una piedra preciosa. Es posible que la representación griálica fuera el círculo que los primitivos adoraban como representación de la bóveda celeste, en fin. Hay un antecedente que podemos citar y que es muy interesante acerca del Grial, que son los calderos celtas. Hay varios. Uno de ellos, el caldero de Cerridwen, aparece ahí en una novela que se ha escrito por aquí, y es un caldero que proporciona inspiración poética. El que bebe, o mejor dicho, el que come, pero es medio líquido, lo que hay en el caldero de Cerridwen es una especie de guisote, ¿no? Sí, y el humo de ese guiso, o mejor si te zampas una cucharada, provoca inspiración poética. Inspiración poética. La inspiración poética y la inspiración religiosa eran la misma cosa para los celtas.
Pero hay otros calderos. Está aquel caldero en donde hacían hervir a los soldados heridos o muertos en batalla. Los metían adentro del caldero y salían vivitos y coleando. Eso es un antecedente fortísimo del grial, que tiene efectos bienhechores en todos los sentidos, e incluso, como se ha dicho al principio, en el de producir infinidad de sopas, de guisos, de vino, etcétera, etcétera. Quiere decir que el vaso o el recipiente puede ser heredero del caldero, pero también puede a nivel simbólico asimilarse a la matriz de la creación, ¿no? Aquello que contiene y que preserva. Aquí está, ¿no? También el cuerno de la abundancia tiene algo de grial, ¿no? Esto era un sueño muy recurrente en pueblos que tenían dificultades en la provisión de alimentos, pueblos famélicos muchas veces, pueblos que padecían hambrunas. Y con respecto a las piedras, y piedras preciosas, y está la piedra de Saturno que adoraban los griegos, bueno, en nuestro tiempo la caaba de los musulmanes. En los cultos de Dioniso se habla de un vaso sagrado, en los misterios de Eleusis también. Hay también una esmeralda enorme que proviene del cielo y que es posiblemente la que adornaba la frente de Lucifer antes de su caída. Lucifer significa el portador de luz, el que lleva la luz. Y esta piedra podría ser también, si uno tiene ganas, ¿no? Hay que tener muchas ganas. El tercer ojo, que en la tradición oriental es el que concentra la sabiduría, el conocimiento iniciático y la perfección. En cualquier caso, el grial significa la unión con lo divino, pero también el conocimiento, la ascensión a una esfera superior de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un grial, el más famoso de los supuestos griales que se conservan, está, yo creo, en la Catedral de Valencia. Está ahí. Vos vas y dices, aquí está el grial. Al parecer, el Papa Sixto II, en el siglo III de nuestra era, uno de los primeros papas, confió este cáliz, el mismo cáliz donde bebió Cristo en la Santa Cena, salvo que por alguna razón se lo haya sustituido, o salvo que se trate de un error o de una confabulación fraudulenta, no se sabe. Pero bueno, Sixto II le dio a su diácono Lorenzo, y este Lorenzo lo envió a Huesca, donde había nacido, y cuando los musulmanes invadieron España, el obispo Auduberto, ¿cómo le va Auduberto?, ocultó esa reliquia en el monasterio de San Juan de la Peña. Quiere decir que la reliquia, ya de por sí, aunque no sea grial, aunque sea un vaso cualquiera, es antigua. Ya el dato de que la escondieron de los musulmanes nos remite al siglo VII, siglo VIII. Los mitos del grial no parecen haber muerto en nuestros días, y bueno, como hemos dicho, gozan de excelente salud, está lleno de libros, qué sé yo, están en segundo lugar. Vienen libros de Majul sobre el kirchnerismo, y el siguiente tema es el Santo Grial. Algunos autores han sostenido que la exaltación del sagrado cáliz en algunas óperas de Wagner y la admiración por la obra de este contundente músico, profesada por parte de jerarcas nazis, produjo en la Alemania hitleriana
el rebrote de una remozada mitología del criado. Bueno, qué sé yo. No sé. Este maridaje entre la música de Wagner y la invasión de Polonia fue citado con mucha gracia por Woody Allen en una de sus películas. Esto es todo lo que teníamos que decir de El Santo Grial. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos mostró una copa que tenía, me dijo, al lado de esta copa del Santo Grial es nada, me dijo. Y me mostró una copa que decía, recuerdo de piedra pintada, que era de piedra, Sí. y pintada, recuerdo de piedra pintada. Bueno, una baratija, señor. Una baratija, me dijo, mire, esto lo compré, adivine dónde lo compré. Le digo, en piedra pintada. Me dice, efectivamente. Y es uno de los mejores lugares de Córdoba, me dijo. Bueno, Con está eso bien. le estoy diciendo todo. No, no dijo nada. Le tiene que dar un disco, alguna música para... Bueno, ilustrar y me esta dio charla. un disco, una música que evidentemente se refiere al Santo Grial. ¿Sí? En realidad, si uno tiene muchas ganas, cualquier cosa se refiere al Santo Grial. Y esta muy especialmente, porque el nombre de este tango es La Copa del Olvido. Yo oigo La Copa del Olvido y ya Se le viene el Santo se me Grial. viene a la cabeza José de Arimatea y sus idas y venidas, la barra de Cristo con Juan, José de Arimatea, todos los tipos, qué sé yo, ¿no? No sé, yo no me dispara esa imagen así ¿No? tan fuerte. Sí, ahora que pienso a mí tampoco, pero en cualquier caso vamos a escuchar La Copa del Olvido en la versión clásica de Hugo del Carril.